Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaha, que me llama Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. He vuelto. Estuve perdida como por 2 semanas, pero ya estoy aquí. Bueno, les cuento rapidito. He estado haciéndome muchos estudios, muchos análisis, ya yo lo había dicho en otros videos, pero por si acaso no lo viste. Son estudios de rutina. Y, y nada, y como se dieron cuenta, bueno, ya comencé a activarme otra vez en la parte de eh, las caminatas, el deporte, tú sabes, porque yo tengo una meta trazada, entonces tengo que cumplirla. Y nada, también la, las lunas. Este Plutón en Acuario, este Quirón que llegó para decirle, pues mi amor, aquí estoy. En el momento que estoy grabando el video, acaba de pasar la luna llena en Virgo. Yo soy Virgo, ascendente Virgo, con luna en Leo. O sea, media dramática la niña. Y entonces he estado muy movida. ¿Ok? Y lo peor del caso es que ni siquiera sé por qué estoy tan movida. O sea, hay algo que está saliendo, algo que está brotando y nada, no tenía ganas de grabar ni nada. Me encanta grabar, o sea, me encantan las cartas, me encanta, pero ni eso. Entonces yo dije, nada, déjate tranquila, relájate y tómate el tiempo para ti, y eso fue lo que hice. Y ya, gracias a todo este proceso maravilloso, ya me siento mejor y por eso estamos aquí el día de hoy. Uy. Aquí se me volteó. Ok, yo soy una persona que me exijo demasiado. De verdad que sí, me exijo mucho. Yo me puse como una meta de todos los días subir una lectura, ¿verdad? Y la del lunes es la más fuerte, porque la del lunes son los 12 signos zodiacales, son 12 lecturas que yo hago, y normalmente la lectura más bajita en minutos son 15 minutos, mientras que me conecto con la energía, que tal, que bla, 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 mientras que descargo el video, mientras que lo cargo, se me lleva bastante tiempo. Y bueno, también sucedió cosas en la familia, que hemos tenido que viajar y tal, bla, 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 bla. Entonces, el día de hoy, como se dieron cuenta, voy a subir horóscopo, pero no sé si vaya a ser tan largo. Voy a tratar de achicar más los videos o las lecturas. O sea, lo que pasa es que yo voy sacando y entonces me van llegando más información, ¿verdad? Pero voy a tratar en lo posible de hacerlo un poquito más reducido, a buscar algún sistema para que cuando yo esté totalmente hacia al 100%, uy, entonces volvemos como a la misma. Pero por los momentos, perdón, lo importante es arrancar. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando el día de hoy, que ni siquiera sé cómo los voy a utilizar, pero bueno, ahí vamos. Va a ser el oráculo de Camelot, que tengo tiempito sin utilizarlo aquí en el canal. Voy a estar utilizando el oráculo de las hadas para que nos den esa energía que se necesita. ¿Saben ellos? ¿Ustedes creen que las hadas son así? ¡Ay, qué lindo las hadas! No, mi amor, miren, son van durísimos. Vamos a estar utilizando la sabiduría de Avalon de Colin Barrey y vamos a estar estrenando en el canal, porque ya yo lo hice, que me encanta, el tarot de las druidas. Es hermoso, gigante, pero hermoso. Entonces, sí, creo que es lo único que voy a estar utilizando el día de hoy. Y nos vemos en tu lectura y gracias por estar aquí. Espero que ayude todo lo que les voy a decir o lo que quieren decirle a través de mí, y va con muchísimo amor, no lo olviden. Ok, Virgo, esta es tu lectura. Recuerda que esto es una lectura general, toma solo lo que te resuene y el resto lo puedes dejar ir, ¿ok? Para Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ay, miren que salió aquí. Ay, él se ve como feito, pero yo lo veo todo tierno. Fatalidad abominable. Ay, ojo, ya soy Virgo. Miren, cuidado, mira que los lamento y eso.
Mira, pero esta carta no es tan mala como ustedes piensan, ¿ok? Así que no se asusten por el nombre. Esta es una hada que nos viene a recordar de que nosotros somos responsables de cómo afrontamos una situación, cuáles son nuestros movimientos a seguir a partir de una situación. Que nosotros no somos eso que las personas han dicho que somos. Bien, lo único que sí somos responsables nosotros es de quedarnos en lugares o quedarnos con conceptos que otras personas han colocado sobre nosotros sin que estos sean así. ¿Ok? Entonces, fatalidad abominable habla sobre eso, sobre que realmente tú te crees el cuento de que, ay, que tú eres así todo feo, abominable, que, ay, que terrible, o te das cuenta realmente que tu aspecto es diferente. Te hablan de forma metafórica, por favor. Que tú eres diferente. Hay muchas situaciones también, habla esta carta, de que hay a veces que nosotros tenemos situaciones que nos marcan mucho, ¿sabes? Por ejemplo, si es en relación de pareja, nada, que nos fue malísimo las 2 primeras veces, o las 3, o las 4 primeras veces, o la primera vez, no importa. Y entonces ya tú dices, no, ya yo no voy a creer en el amor, y se acercan otras personas y tú, no, ¿sabes? Sí, así casi que, el vampiro. Bueno, tú no fuiste responsable de lo que te hicieron a ti, pero sí eres responsable de haberte quedado ahí en la desconfianza, en el no trabajar en el amor propio, en ver por qué tú estás atrayendo ese tipo de persona que es capaz de hacer eso. ¿Ok? Disculpen si mi hija se escucha en el fondo, pero bueno. Entonces, esta carta yo siempre la veo hermosa porque es como que nos hace ser responsable sobre el cómo nos sentimos. Ok, voy a aclarar algo. En el momento que nosotros nos hacen algo, va a salir heridas, historias, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y vas a sentir por un momento alguna situación o alguna emoción de incomodidad, de rabia, de tristeza, lo que sea. Tú no tienes control sobre eso porque es algo que brota. Pero vive tu despecho, todo lo que tú quieres, pero después ponte a hacer algo para salir de ese ambiente si todavía te encuentras ahí. Ahí sí eres responsable. Ok, esto es más o menos lo que trata de decirte esta carta. Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí. Wow, mira, tan poderosas estas cartas. Nosotros los Virgos somos unos signos muy estructurados, ¿verdad? No sé cuándo veas esta lectura, no importa, las lecturas son atemporales, pero al momento de yo grabar esto estamos en plena luna llena en Virgo, lo cual nos hace como que chequear, o sea, nos enseña a detalles qué es lo que tenemos que sanar, porque también Quirón está haciendo sus estragos por ahí. Ok, ese no es el punto. El punto es que nosotros estamos así, muy estructurados, pero si bien nosotros tenemos la fuerza, la valentía de esto, tenemos en estos momentos que recurrir o transformarnos de aquí a acá. The Lady of the Lake, que es como la Dama del Lago, es una carta de que habla de una profunda sabiduría, ¿ok? De una profunda sabiduría. Y si yo me pongo a ver aquí hay muchas aguas, hay muchas emociones, entonces yo siento que nos están mandando a los Virgos a revisar un poco qué es lo que nosotros creemos que somos por lo que dicen los demás. Y en nuestra profunda sabiduría tomar esa estabilidad que nos caracteriza, pero para incursionarlo también en lo que es la parte de las emociones. No nada más a nivel físico o mental, sino a nivel emocional. Nosotros tenemos que profundizar muy bien para hacer algo al respecto. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué más. Ok.
Mira, que esto está interesante. Nos salió el agua, el hada de las aguas, ¿ok? Dice cuenta, aquí hay agua, aquí hay agua. Hablé de emociones, muy bien. Entonces aquí dice sentimientos y sensaciones, algo así. Y The Bar es el cuentacuento, ¿sabes? En los druidas era como que él se encargaba de que las historias fueran contadas. Y bueno, eso es un arte realmente, entre música, poesía y tal, echaban los cuentos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí, mi querido Virgo? Aquí lo que yo estoy viendo es que nos están diciendo como que ten cuidado, para algunas personas, ten cuidado cómo te estás contando lo que sucedió, cómo estás contando lo que te está sucediendo, o sea, lo que estás sintiendo, porque estamos hablando aquí de fatalidad abominable. Muy bien, porque estamos muy a nivel emocional, o sea, como nosotros nos hablamos, nos vamos a sentir y nos va a decir. Muy bien, también para un grupo de personas siento que deberían, porque como aquí el cuentacuento nos habla sobre pasado, sobre cosas que pasaron hace muchísimos años, entonces como que es buena idea, si hay algún punto importante que tú crees que tú ya lo has trabajado y no has logrado salir de allí, me parece interesante, o te aconsejaría, si lo quieres hacer, por supuesto, que hagas constelaciones familiares, ¿sabes? No sé si registros akáshicos te podría ayudar, pero me están diciendo que esa situación que ahorita tanto te está marcando viene como desde hace mucho tiempo atrás. Es como que estás honrando una historia en tu familia, entonces sería bueno buscar allí, y de repente para otras personas no viene desde antes, sino que es algo que te marcó en esta vida, pero como que lo tienes bloqueado y necesitas como que hurgar un poquito más allí para hacer ese cambio necesario. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir aquí. Mira, tenemos The Lord, que es como el emperador, esa estabilidad. Si tú te pones a dar cuenta, yo veo la misma energía aquí. No sé, aquí. Yo veo la misma energía aquí. Entonces, a nosotros nos gusta estar así, con una estabilidad, como que todo lo que hicimos dio nuestro fruto, pero para lograr esto tenemos que haber algún tipo de ay, Dios mío, se me fue la palabra. Hemos debido de pasar por situaciones, pues, para ustedes tener esta estabilidad, ¿no? O sea, tú no naces y estás estable, no, ok, algo así. Mira, el 2 de copa. Esto me está hablando que para un grupo de personas, sí, esta fatalidad abominable es como el ejemplo que yo les puse de ay, que te engañaron, que no sé qué cosa. De repente es algo que tiene que ver como una honra a nivel familiar, por ejemplo, de madres solteras o de padres ausentes. Hay algo por ahí, puede ser, no es que tiene que ser, ¿ok? Recuerden que esta es una lectura general, ustedes toman solo lo que les resuene. Y mira, tenemos el 7 de bastos. ¿De qué te estás defendiendo? ¿Qué es lo que estás defendiendo? O sea, ¿cuál es la lucha que tú tienes? ¿Por qué sientes que te están atacando, Virgo? O sea, son preguntas que te tienes que hacer. Son preguntas que te tienes que hacer porque yo siento que para muchos de ustedes es como que quieren una estabilidad con una persona, ¿ok? Que quieren una estabilidad de familia, pero es como que hay algo que no los deja hacer. No los deja hacer, no deja que surja. Es como que yo siento que hay muchos que se están como acorralando, como que yo no quiero, pero ¿a qué le temes tanto? ¿A sufrir?
No, hombre, eso es rapidito, eso es una lloradera. Ay, y ya, y sigue. Ve, yo no lo he hecho con nadie, pero me surgieron esas palabras, esas preguntas, mejor dicho, y vamos a ver, quiero que me aclaren un poquito este 7 de bastos, por favor. Salieron como que muchas, pero bueno, vamos a ver. Mira, ve, definitivamente es con emoción, porque mira, ve, si todo esto es, vamos a ponerla aquí, aquí. Sí, hay alguien que se aprovechó uy, Virgo. Hay alguien que sí, que se aprovechó de esos sentimientos bonitos que tú tenías, pero te encasillaste, te encuartelaste. Sufriste mucho, pero ya es momento de dejar atrás. O sea, estás viviendo como en una ilusión, por así decirlo. Estás viendo cosas que realmente no están. La persona o las personas que te hicieron lo que te hicieron, solo estaban cumpliendo un papel en tu vida. Es como que ellos estaban ahí como para que tú pudieras ser genuina contigo mismo, contigo misma. ¿Sabes? Es como que va a poner a flote tus emociones. Bien, y no dejarte que te estén etiquetando. Muy bien. Veo que va a haber principios de mucha claridad, porque pasaste por mucho sufrimiento, mucha pensadera. Los malos de los virus que no, hombre, pensamos de más. Pero esa derrota que tú sentías que tuviste, no la veas así. No la veas así. Vete a lo profundo de tu sabiduría y ve cuál es la historia. Si no te gusta la historia que tú te estás contando, cámbiala, ¿ok? Cámbiala, no sé, agarra y es un ejercicio de verte todos los días frente al espejo y decirte lo hermosa que eres, lo grandioso que eres, lo exitoso que eres, lo exitosa que eres, ¿sabes? Como que comienza a contar la historia que tú quieres que sea tu realidad, para que puedas cambiar esto y no te quedes con lo que las personas hayan dicho de ti, o no te quedes en esta situación de dolor así como que ay, que no, que sí, que me traicionaron y por eso nada, me quiero morir. No, señor, nada que ver. Deja de estar llevándote por las ilusiones. Tienes una oportunidad y tienes que aprovecharla, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Virgo. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes. Y nada, activa la campanita también para que no te pierdas nada. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Así que vamos con todo. Espero que les haya ayudado. A mí me aclaró bastante. Y nada, será para la próxima. Recuerden que yo soy Kalahak, me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Será para la próxima. Bye bye, nos vemos. Vamos.